¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo se encuentran? Los saluda el docente Joao Arias del curso de Historia del Perú para desarrollar el día de hoy el tema de los primeros pobladores. Estos primeros habitantes que se asentaron en nuestro territorio llegaron con el nivel cultural del Paleolítico Superior. Llegaron siendo unos Homo sapiens sapiens. Para poder desarrollar, jóvenes, nuestro tema de hoy, hay que recordar que están divididos en tres periodos. El periodo lítico, o también llamado precerámico inicial, el periodo arcaico temprano, o llamado precerámico medio, y el arcaico tardío, o llamado precerámico final. Lo más trascendental que tú tienes que recordar de este tema tiene que ver con sus características y principales aportes. Así que vamos a empezar, jóvenes, con el desarrollo de cada uno de estos periodos. Por ejemplo, en este periodo lítico, que se inicia aproximadamente hacia los 15.000 a.C., hay que recordar que el clima que se estaba desarrollando en este periodo es el llamado periodo del Pleistoceno. El periodo del Pleistoceno. O como también algunos lo conocen como la famosa era del hielo. Y hacia los 10.000 a.C., el clima ya comienza a cambiar. La temperatura comienza a subir, comienza a desarrollarse. Y comienza a aparecer el llamado Holoceno. O como también se le conoce, el clima cálido. Durante este periodo lítico vamos a ver cuál era el tipo de economía que se desarrollaba durante esta época. Estos pobladores que dependían de la naturaleza, que se dedicaban a la caza, a la pesca y a la recolección, desarrollaron una economía parasitaria. O también se le puede llamar una economía depredadora. O también se le puede llamar una economía no productiva. Muy bien. Y en el aspecto económico, jóvenes, eso va a influir en el modo de vida de estos pobladores. Como no producen, como no desarrollan alguna actividad y dependen de la naturaleza, se tienen que desplazar de un lugar a otro. Es por eso que a estos pobladores se les va a conocer como nómades. Las famosas bandas nómades. Y estas bandas nómades, debido justamente, jóvenes, a su actividad económica, es que estas bandas se dedican, como ya habíamos mencionado en su momento, se dedican a la caza, se dedican a la pesca y se dedican a la recolección. Entonces, si son nómades, si no se establecen en un solo lugar, no van a construir algo para asentarse, sino van a tener viviendas temporales.
o solo van a buscar refugiarse ante las eventualidades que le pueda haber representado la temperatura o el clima. Así que estas bandas nómades se van a asentar temporalmente en cuevas, y en el caso de la costa, en paravientos, que van a ser pequeños hoyos en la tierra para refugiarse del viento de las bajas temperaturas. Esas vendrían a ser, jóvenes, las características generales de este periodo llamado lítico. Pero cada uno de estos periodos va a tener una característica general, pero también una característica particular. Por ejemplo, las primeras evidencias. ¿Cuáles fueron las primeras evidencias que nos indicaron que ahí había, jóvenes, un habitante? Las primeras evidencias fueron las herramientas de piedra. Y ahí tenemos, por ejemplo, hallazgos en Piquimachay 1, Piquimachay 1, ¿correcto? Piquimachay 1, que lo vamos a ubicar en Ayacucho. Y tenemos también a Guitarrero 1. Que se va a ubicar en Ancash. Tenemos también al primer poblador de la costa. Este primer poblador de la costa se ubica en la zona de Hilo, en Moquegua. Y ahí tenemos al hombre de Tacaguay, en Hilo, Moquegua. La pintura rupestre con imágenes de animales. ¿Dónde se ha encontrado estas pinturas rupestres con imágenes de animales? Se ha encontrado, por ejemplo, en Huargo. El hallazgo en Huargo. El primer taller lítico y cantera lítica. Profesor, ¿y dónde queda Huargo? Muy bien, jóvenes. En Huánuco. El primer taller lítico y cantera lítica. Chivateros en Lima. Estos primeros cazadores que viven en el periodo del Pleistoceno se caracterizan por ser cazadores no selectivos, porque no diferenciaban su alimento, cazaban todo lo que podían. Pero hacia el Holoceno, estos cazadores comienzan a mejorar, estos cazadores comienzan a evolucionar y se van a ir convirtiendo en cazadores selectivos. Tenemos los primeros ritos mágicos religiosos que están relacionados con las cuevas, jóvenes, de Toquepala. En Tacna. Profesor, ¿y por qué los consideran ritos mágicos religiosos? Porque al parecer este poblador, antes de salir a cazar, golpeaba dichas imágenes porque consideraba que eso le iba a dar
una mejor cacería. Tenemos a otro poblador que se caracteriza por las puntas de lanza con pedúnculos y restos fósiles más antiguos. Y acá tenemos al hombre de Paiján. Paiján en La Libertad. Paiján en La Libertad. Y otro hallazgo importante son los 11 entierros incompletos hallados en el hombre de Lauricocha, en Huánuco. Este hallazgo es importante porque ha venido en exámenes de admisión relacionado a las características y formas de estos entierros, porque se han encontrado un cráneo deformado y se han encontrado también entierros de niños que tienen como característica un ritual, un ajuar relacionado con los rituales. Pasamos al arcaico temprano o precerámico medio, hacia el 7000 antes de Cristo. El hombre comienza a desarrollarse aún más. El clima se comienza a sentar. Ya podríamos hablar propiamente del Holoceno. El clima ya ha cambiado. Pero este Holoceno se va a caracterizar por ser cálido y lluvioso. Cálido y lluvioso. Y va a ser muy, pero muy importante por la vegetación, el calor, esa combinación del calor más las lluvias va a mejorar el crecimiento de la vegetación. Y eso va a contribuir al desarrollo de la economía de estos pobladores. Acá vamos a encontrar una economía semiproductiva. Semiproductiva. Aquí lo que vamos a encontrar, jóvenes, es la aparición, el desarrollo de los primeros cultivos y también de los primeros pastores. Entonces, se desarrolla la horticultura y pastoreo. Como estos pobladores ya comienzan a producir poco a poco sus alimentos, gracias al aumento de las lluvias, repito, gracias al aumento de las lluvias, su estancia en un lugar cada vez se hace más largo. Ya no van a ser las bandas nómades, ahora van a ser tribus o clanes, seminómades o semisedentarios. Seminómades o semisedentarios. ¿Eso qué quiere decir? Que ya se establecen en un lugar mucho más estable. Y ahora sí, ya van a comenzar a construir sus viviendas. No va a ser pues una vivienda grande, digamos, hechas de piedra o hechas de adobe, pero sí chozas, aldeas que se van a ir
construyendo durante este periodo. Ponemos ahí entonces chozas, aldeas y algo muy importante, estacionales. Vamos a hablar de una transhumancia estacional. Es decir, no es un lugar fijo completamente definitivo, sino que se van a quedar, repito, por tiempos más largos. Y eso tiene mucho que ver las estaciones. De repente se quedan todo el verano o de repente se quedan toda la primavera y durante el otoño e invierno se desplazan a otros lugares donde el clima sea mucho más accesible. Acá tenemos, por ejemplo, el hallazgo del primer horticultor y tenemos que mencionar Ananchok. Ananchok en Cajamarca. El hallazgo en Nanchok ha sido la calabaza, uno de los primeros cultivos. La calabaza. Así como se ha hallado Ananchok y se considera el primer horticultor, hay otro horticultor que en su momento fue el primero, hasta que apareció Nanchok. Y me estoy refiriendo a Guitarrero. Pero ahora lo mencionamos como Guitarrero 2. Ya sabemos que el Guitarrero 1 está en Ancash. Este también va a estar en Ancash. Y ahí se ha encontrado frijol, payar, ají, calabaza, etc. Dentro de las primeras aldeas de la costa tenemos en Ica al hombre de Santo Domingo y tenemos al sur de Lima al hombre de Chilca. ¿Qué hallazgos se han encontrado, por ejemplo, en Santo Domingo? El primer pescador con red, y también el primer músico. Músico porque se ha encontrado una quena hecha de hueso de pelícano en Santo Domingo, u hombre de Paracas. En el caso del hombre de Chilca, se han encontrado entierros con estacas. Y así también, en el caso de Chilca, se han encontrado evidencias de la domesticación del famoso perro sin pelo peruano. También tenemos al primer pastor de América en Junín, al hombre de Telar Machay. En Junín. ¿Y qué se ha hallado? Se ha hallado restos, evidencias de la domesticación de las llamas y alpacas. Profesor,
¿Y qué se ha encontrado? ¿Qué evidencias? Se han encontrado evidencias de corrales y en esos corrales se han encontrado coprolitos. Se han encontrado coprolitos. ¿Qué son los coprolitos, profesor? El excremento solidificado. Como se encontraban en ese lugar, jóvenes, por miles de años, ese excremento ya se solidificó y se les llama coprolitos. Tenemos también al primer cunicultor, que es Piquimachaidos. Piquimachaidos en Ayacucho. Y a un criador de llamas también en Ayacucho llamado Jaihuamachay. Jaihuamachay. También en Ayacucho. Muy bien, jóvenes. Y vamos con el último periodo. Vamos con el último periodo, jóvenes. Este periodo llamado arcaico tardío o precerámico final sigue siendo un periodo cálido, lluvioso. Seguimos en el Holoceno. Pero la economía cambia. Ya no va a ser semiproductiva. Ahora va a ser una economía productiva. Y acá podemos nosotros mencionar, por ejemplo, al desarrollo de la agricultura, al desarrollo de la ganadería, o si ustedes gustan, también se le puede llamar, jóvenes, la economía agropecuaria. Agropecuaria. Es decir, agricultura y ganadería. El hombre de este periodo ya no solamente puede ser tribus o clanes, que se va a comenzar a desarrollar o establecer, pero va a ser un cambio paulatino. Vamos a encontrar que poco a poco se van a transformar en ayllus o comunidades. Ayllus o comunidades. Y se van a formar entonces ahora grupos sedentarios. Grupos sedentarios. Como ya se establecen en un solo lugar, ya van a comenzar a construir sus viviendas. Ya vamos a ver el inicio del urbanismo. El inicio del urbanismo. Vamos a ver la construcción también de templos. Una construcción monumental. ¿Y por qué monumental, profesor? Porque ahora, como ya se establecen, como ya tienen una economía productiva, como ya hay un excedente, jóvenes, como ya hay un excedente, también va a aparecer las primeras formas de gobierno. Y con las primeras formas de gobierno aparece también la diferencia de clases sociales. ¿Cuáles son los primeros hallazgos o los principales hallazgos de este periodo? El primer sedentario. Podemos mencionar a Tablada de Lurín. El primer recinto público, considerado el primer arquitecto, o donde hay también la evidencia de los primeros gobernantes o jefaturas.
tenemos a Cerro Paloma. Cerro Paloma. El primer centro ceremonial en Ancash, tenemos a Sechimbajo. A Sechimbajo. El primer estado prístino, considerada también la primera civilización de América. Tenemos a Caral. Tenemos a Caral. Estatuillas de barro se han encontrado en la zona de El Áspero, al norte de Lima, que también El Áspero le proveía de peces y mariscos a Caral. El primer tejido de algodón, y también se ha encontrado un mate pirograbado. Tenemos ahí al hombre de Huaca Prieta. Huaca Prieta, en La Libertad. Y terminamos con las primeras esculturas de barro. Tenemos ahí a Cotoxmito. Cotoxmito, el famoso templo de las manos cruzadas. Con este periodo se termina los primeros pobladores y se va a dar paso al periodo de las altas culturas, que para algunos entendido comienza con el desarrollo de la cerámica. Pero eso lo veremos en otro capítulo. Nos vemos.